¿Qué tal, hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Siempre es un gusto poder estar juntos, reunidos, buscando la promesa, pidiendo el cumplimiento de la promesa, ¿no? Estar unánimes, unidos, juntos, para recibir el Espíritu de Dios, para recibir sus bendiciones y, por supuesto, para abrir su palabra. Y bueno, hoy estoy con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz sábado y bueno, feliz sábado también para todos los hermanos que se han unido a esta transmisión. La verdad que muy bien, gracias a Dios y contento de poder compartir juntos el estudio de este tema, ¿no? Hacía bastante, me parece que no nos tocaba una lección juntos. Estaba tratando de acordarme, pero me parece que tenemos que ir bastante atrás. No sé si no fue el trimestre pasado, Puede ser, y al final del bueno, trimestre pasado. a falta de Sí, mucho tiempo vamos a tener dos seguidas. Así que para cerrar este trimestre vamos a estar ahí otra vez juntos. Así que bueno, vamos así a es, aprovechar. Y tal bueno, cual. vamos a seguir estudiando Apocalipsis. Recuerden que venimos estudiando casi en orden, ¿no? Todo el tema de las iglesias, desde el capítulo, bueno, 1, 2, 3, 4. Hoy vamos a estar con el capítulo 5. El título de la lección es El secreto del libro sellado. Quizás ya nos metemos en temas que son más difíciles de entender, ¿no? Hay que prestar un poco más atención, hay que empezar a buscar el significado de los símbolos también en otras partes de la Biblia. Y es donde por ahí, viste, la gente, el mundo, Hollywood, ya con estos temas empieza a hacer como cosas fantásticas, ¿no? Y quizás la explicación es más sencilla y sigue estando mismo dentro de la palabra, ¿no? Tal cual, tal cual. Es interesante porque es como que a partir de acá se le empieza a escapar al mundo, ¿no? O a mucha gente el libro de Apocalipsis. Así es. Pero bueno, antes de empezar, vamos a orar, pero sin antes, como no, recordar que estamos a 2 semanas de lo que es la fiesta de las cabañas. 2 semanas, hoy es 8, 9, ¿qué estamos hoy? Sí, 8, hoy es 8. Hoy es 7. Ah, 8, perdón. Claro, 8, porque Así es. estamos grabando, entonces yo estaba tratando de pensar qué fecha De mañana, sacar la pero cuenta. se me complicó mucho. 8 estaríamos ya el 29, o sea, quedan 20 días. 20 días, 2 semanitas Ujú. y un poquito más para encontrarnos acá en la provincia de Córdoba, en Argentina, pero no es reservado para argentinos. Pueden venir los que quieran, de donde quieran. Ya tenemos confirmado, por ejemplo, a nuestro amigo Adrián Evans, que viene con su familia desde Australia, a Rogerio, que viene desde Brasil, tenemos un hermano que viene desde Perú, bueno, Arturo todavía no está 100% confirmado, pero casi que sí, hay una posibilidad muy grande, desde México. Así como el año pasado también lo tuvimos a Carlos Hernández y a su familia desde Puerto Rico. Eh, este año, como no Vamos- podía faltar. Sí, igual vamos a tener un representante de Puerto Rico. Va a venir un hermano y su esposa, el hermano Juan. Así que la verdad que muy contentos de poder contar con ellos también, ¿no? Así es, Juan, que siempre lo tenemos ahí en el chat también. Me había olvidado de él, pero también contentos de tenerlo. Y bueno, como siempre, todos los hermanos que quieran venir, que estén acá más cerca, desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre vamos a estar en la localidad de Los Cocos. Acá en el chat voy a estar colocando el enlace de invitación para que ustedes puedan ver los detalles si todavía no se han anotado. Aún no hemos completado el cupo, pero siempre hemos dicho que hay un cupo limitado, ¿no? Vienen estas últimas 3 semanitas, 2 semanitas, donde ya todo el mundo como que se va a empezar a anotar de golpe y después no tenemos forma de hacer lugar. O sea, es el lugar que hay, es el que nos proporcionan y ya si no sería después tener algún tipo de alojamiento externo, pero sobre eso no manejamos ni datos, ni números, ni nada, ¿no? Ya sería por cuenta de cada uno. Aprovechemos estas fechas, son las que el Señor nos pide, que hagamos un esfuercito
para poder estar juntos, buscando su presencia, su espíritu. Él quiere derramar muchas bendiciones sobre nosotros, pero tenemos que hacer lo único, ¿no? Que depende de nosotros es el hecho de ir, de llegar, de acercarnos ahí, donde va a estar la presencia de Dios. Después todo el resto lo va a hacer Él. Pero bueno, hay que decidirse y hay que avanzar por fe. Sabemos de todas las dificultades que hay, ¿no? Económicas y demás, pero recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo: hagan los tesoros en el cielo, ¿no? Donde ni la polilla ni el ladrón pueden corromper ese tesoro. Así es, así es. Es una inversión. Tal cual. Así que Así bueno, es. si les parece, vamos a orar. Te pido, Daniel, si nos querés guiar en oración Sí, antes de abrir la palabra de Dios. pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, por este día que nos has regalado de reposo. Señor, te imploramos que tú nos acompañes con la presencia de tu Santo Espíritu para recibir tu palabra, para atesorarla todo en nuestro corazón y para poder entenderla. Señor, ilumina nuestras mentes con tu luz para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Gracias Señor te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a compartir en pantalla, como siempre hacemos, el PowerPoint, los slides, o diría alguien más de nuestros tiempos, las diapositivas. Ya quedó un poco anticuado, pero todavía me acuerdo de las diapositivas. El secreto del libro sellado. Te voy a pedir, si querés empezar vos, vamos haciendo una cada una. Yo no numeré las Dale. preguntas porque hay muchísimo material, entonces hay veces que por ahí acomodo alguna pregunta, o de dos hago una, o pongo algo, saco algo, como para que entre en lo que es el tiempo, ¿no? de este video. Tratamos de no hacer más de una hora y media, pero después mañana, por ejemplo, durante el día, si ustedes quieren, pueden repasar y tienen gran cantidad de material como Ujú. para seguir, ¿no es cierto?, investigando. Pero bueno, todo lo que está acá es lo que también está en el folleto que ustedes pueden descargar de tiempodereunión.com. Tanto, bueno, las preguntas como las notas también. Así que bueno, Ujú. adelante. Sí, totalmente. Y quizás repasamos o recordamos un poquito el contexto, ¿no? El capítulo 4 había presentado que a Juan, digamos, se abre una puerta en el cielo, solo invita a Juan a entrar y mirar y ve a alguien sentado en el trono, eh, que recibe toda la adoración, ¿no es cierto?, de 24 ancianos, y hay 4 seres vivientes, y el que está sentado en el trono recibe la adoración de los seres vivos, ¿no es cierto?, de los seres vivientes que están ahí. Y ahora entramos en el capítulo 5 y entramos con estas preguntas, ¿no? Habiendo visto eso, ¿qué vio Juan que tenía el que estaba sentado en el trono? ¿Dónde lo tenía? ¿Cómo estaba escrito? ¿Cómo estaba asegurado? ¿Y cuántos seguros tenía? Leemos el versículo 1 y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces vimos que estaba sentado en el trono, había una persona, es Dios el Padre el que estaba sentado en el trono, y tenía en su mano derecha, no la mano izquierda, en la mano derecha tenía un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y estaba sellado, estaba asegurado con 7 seguros o con siete sellos, ¿no? Bastante simple, ¿no? La descripción de esto. Después, ¿qué dice la Biblia respecto de los libros o registros en los cielos? Y ustedes seguramente vieron que había una lista de versículos ahí para leer y considerar en el estudio de esta semana. Y una de las cosas que habíamos visto es de que en los cielos hay registros de las actividades de los seres humanos, de las vivencias, hay registros de las memorias. Eh, es como que hay un registro escrito, ¿no?, de todo lo que acontece en este mundo. Esa es la idea que a uno le queda al leer estos versículos. Y tenemos a Daniel capítulo 7, versículo 10, donde también vemos
la misma escena que dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá nosotros tenemos una escena de adoración también celestial, hay, hay un asiento o hay un trono y se sienta el juez, ¿no? Y cuando el juez se sienta, ¿qué es lo que sucede? Nos dicen las escrituras de que estos libros fueron abiertos. Eh, en ese sentido hay una conexión directa, ¿no es cierto?, entre el juicio y la apertura de los libros. No podemos dejar de negar esa conexión o esa relación, ¿no? Apertura de libros implica juicio, y de hecho es interesante porque el que se siente es el juez, ¿no es cierto?, en Daniel. Así que bueno, ahí es lo que vemos. No sé si querés mencionar algo más respecto de esto, Roberto, pero es como que es bastante directo, ¿no es Sí, cierto? Y sí, claro. hay que pensar estos libros en el contexto del juicio, como bien decías vos. O sea, ¿qué puede abrir un juez durante un juicio, ¿no? Y ahí eso tiene que ver, ¿no? La Biblia nos habla de que cada uno también será juzgado según sus obras, nos habla del libro de la vida, eh, tiene todo Mm, que ver con ese registro, ¿no?, que Dios lleva de los seres humanos. No para él, porque también tenemos un salmo que dice, ¿no?, que Dios arroja nuestro pecado como si fuese una piedra y lo tira al fondo del mar. No es que Dios sea rencoroso o que quiera tener en la memoria nuestros pecados, sino que es necesario delante del universo, ¿no?, que hasta que todo sea probado, que la justicia de Dios es totalmente parcial y amorosa, ¿no? Y es necesario que todo esto sea así, especialmente para quienes lo acusan también, ¿no? totalmente, totalmente. Y tenemos una nota, ¿no?, que corresponde a esta pregunta, que cita, ¿no?, Apocalipsis 5 del 1 al 3, y dice: allí en su mano abierta descansaba el libro, el rollo de la historia de las providencias divinas, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Aquí se encontraba los dichos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes regentes en las naciones. El lenguaje simbólico, este rollo hablaba de la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el inicio de la historia del mundo hasta su mismo fin. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Impresionante, ¿no? Bien detallado. Absolutamente todas las acciones, no solamente o sea, hoy mencionamos las personas, pero acá está hablando de las naciones. O sea, hay un juicio también sobre las naciones, sobre las civilizaciones, y sobre la iglesia de Dios, sobre el pueblo de Dios también en todas las épocas. Ujú. Es interesante porque lo llama el rollo de la historia, ¿no? O sea, después continúa, ¿no?, de las providencias divinas, de la historia profética de las naciones y de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero es un rollo histórico, es la historia, es lo que ocurrió, ¿no? Sí, y Eh, no es poco que diga el rollo de la historia de las providencias divinas, porque tiene que ver también con todo lo que Dios hizo por el ser humano para que el ser humano pueda encontrar el camino de la salvación. Muestra que Dios dio absolutamente todo, ¿no? Y ni hablar si entramos ujú, en la historia de cómo envió a su hijo al mundo. Entonces ahí es como que se acaba la excusa de la ignorancia, ¿no? Está la historia y todo lo ujú. que Dios hizo por cada ser humano y cada nación que pasó sobre esta tierra. Exactamente. Inclusive quizás podríamos decir, ¿no? Es interesante porque lo primero que ella menciona es que es la historia de las providencias divinas, es decir, es la acción de Dios y la reacción del ser humano, ¿no? Es como que acción, reacción, y a cada acción de Dios, la reacción del ser humano a esa acción de Dios, ¿no?, que queda registrada. Y vamos a la siguiente pregunta, ¿no?, que dice: ¿qué vio luego Juan pregonando a gran voz? Que decía: Juan vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y evidentemente que es una pregunta excluyente, en el sentido de que no cualquiera, ¿no? Eh, Y habla de y dignidad, la ¿no? pregunta es,
Exactamente, dignidad, es como que... No habla de poder, no, no había eh, que romper los no, 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 sellos. Había alguien que tenía que no, ser no, 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 digno de no, abrirlo. así es. Y tiene que ver con carácter, ¿no? Parecería. Tiene que Así ver es. con carácter o con haber o con haber vivido ciertas cosas, ¿no? Dice, ¿cuántos eran dignos de abrir el libro? ¿En dónde no pudo encontrarlos? Y dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es decir, nadie podía, de hecho, ni siquiera mirar el libro. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie lo podía abrir. Interesante que ni aún los ángeles que nunca pecaron. O sea, hay ángeles que nunca, nunca, nunca pecaron, tampoco eran dignos. Ujú. Impresionante. Así es. Bueno, vamos a ver qué dice, porque se pone bastante bueno, ¿no? Es como que noto como un clima de tensión, ¿no? Como que había una ansiedad o una necesidad, ¿no? De ver qué es lo que dice y por qué dice ni siquiera podían mirarlo. O sea, hay algo muy, muy importante en este libro, ¿no? Y lo Es vemos, interesante, sí. perdón, no, no, perdón. Adelante, adelante vos. Es interesante, es interesante porque dice, en la cita que leímos recién, dice que ahí estaba el destino de las naciones, ¿no es cierto? Cada Mm. pueblo, nación, tribu y lengua. O sea, también está el destino. Y es decir, eh, lo que hablabas del clímax habla de la importancia y de la relevancia de este libro, y evidentemente era súper importante poder abrirlo. Así es. Era súper importante poder abrirlo, pero no queda en el relato mismo explicado o en este capítulo por qué había que abrirlo y por qué era importante que abrirlo, ¿no? Eh, pero es como que está inherente en la angustia de Juan, ¿no? Y una de las cosas que podríamos obtener, ¿no?, de la cita es de que ahí está el destino, ¿no?, de cada ser, el destino de cada nación, de cada pueblo. Así es. Bueno, bien, hablabas de la reacción de Juan, ¿no? De la angustia. La pregunta justamente decía, ¿cómo reaccionó Juan al no encontrar nadie que pudiera abrirlo? Y en el versículo 4 dice que lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero Mm, la siguiente pregunta nos da un tono de esperanza, ¿no? Dice, ¿qué mensaje alentador le llega a Juan y de parte de quién? ¿Quién era el que podía abrir el libro? ¿Cómo se lo describe? ¿Y qué haría al abrir el libro? Y en el versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y hay varios puntos, ¿no? Primero que se lo describe a este ser que sabemos que es Cristo, ¿no? El único digno. Se lo describe como el león de la tribu de Judá. Y dice que venció. O sea, tiene que ver también con eso, ¿no? Venció, venció al enemigo, venció a Satanás en su propio terreno de juego, en su propio reino, ¿no? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, Satanás era el príncipe de este mundo. O sea, vino a su territorio, jugó de visitante, diríamos acá en Argentina, eh, y lo venció. Lo venció, le pisó la cabeza, ¿no? A la serpiente y, y en parte eso es lo que lo hace digno, ¿no? De poder abrir el libro y mm, desatar sus 7 sellos. mm. Es interesante esa parte, ¿no? Ha vencido para abrir. Para poder abrir hacía falta vencer, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos interesa abrir el libro o por qué nos interesa de que el libro se abra, ¿no? La cita decía que allí están escritas las providencias de Dios, están sus mandatos, sus promesas, es decir, todo lo que Dios quiere hacer por el ser humano, todo lo que ha prometido, está pendiente de la apertura esa, ¿no? O la culminación de eso está pendiente de la apertura. Hacía falta de que alguien venciera para que
todo eso que Dios estaba queriendo dar a la humanidad pudiera concretarse, ¿no? Eh, y es justamente Cristo venciendo, ¿no? Eh, yo he vencido al mundo, dijo Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que había que vencer? Había que vencer al mundo. Cristo venció al mundo. Y es el vencer al mundo el que le da la dignidad para poder abrir el libro, que entre otras cosas contiene las promesas de Dios, ¿no es cierto? Sí, y es interesante que, o sea, son dos acciones, ¿no? Una es abrir el libro y otra es desatar los sellos. Porque el que haya leído Apocalipsis, aunque sea por arriba, eh, puede entender, ¿no? Que estos sellos son acciones que todavía iban a venir en el futuro, ¿no? O sea, una cosa es todo lo que estaba escrito, todo lo que había pasado, pero otra cosa, bien decías vos, es todavía lo que faltaba suceder. Y esto, Mm, todos estos sellos, esto que falta suceder, lo desata el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? mm, mm, exactamente. Que, Fíjate lo que dice esta sí. cita, ¿no? Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Juan dice, lloré mucho porque ningún hombre fue encontrado digno de abrir y leer el libro, ni de ver lo que allí estaba escrito. La visión como fue presentada a Juan hizo su impresión sobre su mente. El destino de cada nación se encontraba en ese libro. Juan estaba preocupado de la categórica incapacidad de cualquier ser humano o inteligencia angelical para leer las palabras o aún poder ver lo que allí había. Su alma estaba tan angustiada y desesperada que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él de manera pasible dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus sellos. Juan continúa y se cita los versículos 6 y 7 y después sigue diciendo, cuando el libro fue desenrollado, todos los que lo contemplaron se llenaron de temor. No había espacios en blanco en el libro. No había espacio para más escritura. Y es interesante porque vos sabés que, digamos, me imagino, ¿no? Está el rollo, pero para desenrollar el rollo hay que romper 7 sellos, ¿no? Que es lo que abre. Entonces se abre el primer sello, pero el libro todavía no está totalmente abierto. Lo sumo es una puntita y después abrís otro, rompés o abrís otro sello y se abre un poco más. Y me llama mucho la atención que dice que cuando el libro fue desenrollado, es decir, una vez que los 7 sellos se abrieron y el libro fue abierto y desplegado, todos los que lo contemplaron se llenaron de temor. Y lo interesante es que dice, me llama mucho la atención y uno se queda pensando, ¿no? ¿Cuál es el significado de esto? No había espacios en blanco en el libro, no había espacio para más escritura, ¿no? Eh, Es como diciendo, el y no futuro es puedo, lo que es. O sea, ya está escrito, ¿no? Ya se pisó la cabeza de la serpiente, ya el enemigo tiene su destino y falta que la gente decida nada más de qué lado quiere estar, pero ya al final ya está escrito. sí, sí, está eso, está eso. También me pregunto, digamos, porque ahí los 7 sellos ya se terminaron de abrir y una vez, digamos, depende de cómo uno entienda las trompetas, ¿no? Eh, sí, hipotéticamente, ¿no? Las trompetas están adentro del séptimo sello. Una vez que todo eso se termina de abrir, eh, cuando termina, digamos, la escena de la séptima trompeta, que es al final, el final del séptimo sello, siendo eso así, eh, el ángel dice que el tiempo no sería más, ya no habría más tiempo. Cuando el ángel de la séptima trompeta comience a sonar, el misterio de Dios sería consumado y el tiempo no sería más. Eh, los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, ¿no? Es como que se llega a la consumación del tiempo, a la consumación de la historia. Los 144.000 han sido sellados y reflejan perfectamente la imagen de Cristo y ya está, se cerró. Que Parecería, ¿no? Esa podría ser una forma de verlo. sí, está bueno, porque generalmente el versículo del tiempo no sería más, siempre se aplica como a 1844, ¿no? Como si fuese que no hay más tiempo profético.
pero como bien decís, hay mucho para seguir estudiando en cuanto a esta posibilidad, ¿no? De que las trompetas estén dentro de los sellos y no como algo histórico, o ambas, quizá ambas, ¿no? Por eso es que no hemos tratado de Totalmente. no ser eh, Sí, absolutistas, categóricos. claro, sino que justamente despertemos en cada uno de nosotros el deseo, las ganas, la voluntad de investigar y que el Señor nos muestre si hay una sola interpretación o si pueden ser varias, pero que nos dé luz, ¿no? No cerrarnos a lo que cada uno de nosotros pueda llegar a pensar. Totalmente, totalmente. Tenemos otra nota más. Dice, cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, a los judíos, ¿no? Clamaron, suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús? Gritaron ferozmente, crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? Preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta, no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Qué tremendo, ¿no? Porque habíamos visto que estaba la historia de las naciones, pero también la historia de la iglesia de Dios. Y eso incluye al pueblo que fue llamado específicamente en cada tiempo de la historia, ¿sí? Así como se aplica al pueblo de Israel o al pueblo judío en la época de Jesús, nosotros entendemos que también se va a aplicar a la iglesia adventista en este último tiempo, ¿no es cierto? Eh, Ujú. y es por eso que también está escrito, ¿no? En repetidas veces que a cuanto más conocimiento, cuanto más luz, también es mayor la responsabilidad y en todo caso también es mayor el pecado, ¿no? Porque Dios pasa por alto el pecado en el tiempo de ignorancia, pero cuando hay conocimiento ya hay decisiones que son a conciencia y ahí Dios no puede hacer excepciones, no puede pasar por alto porque no hay ignorancia, ¿no? Cada uno se va a tener que hacer cargo de lo que decide. Sí, y digamos, al final de cuentas Dios respeta la decisión que cada uno toma, ¿no? Eh, con lo que eso implica. A mí me llama la atención de esta cita que, o sea, en primer lugar, un poco lo que veníamos confirmando antes, que las decisiones de las personas quedan registradas en este libro, y después me llama la atención lo que dice, ¿no? Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos. ¿Cuándo? El día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Entonces, nada, o sea, me acuerdo de Jesús delante de ellos, ¿no? De cierto os digo que no me veráis nuevamente hasta que veáis al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos, ¿no? Y todo ojo le veráis los que le traspasaron, ¿no es cierto? Eh, veo eso. eh, es como que es interesante porque la verdad que está para estudiar la palabra día ahí. ¿Y qué es lo que está queriendo decir con la palabra día? Eh, pero también hay otro día, ¿no? Que está después del milenio, cuando también los libros se abren. Ujú. Eh, pero no estamos hablando de ese versículo, sino que estamos hablando del Apocalipsis 5, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, lo que sí queda claro, lo que sí queda claro, digamos, es que ante ellos, ante sus nombres o al lado de sus nombres, está la decisión que ellos tomaron. Y eso que está ahí al lado de sus nombres, está delante de sus caras el día que resuciten en la resurrección especial para venir la segunda venida de Cristo,
esa decisión estará ahí. Y es muy fuerte si uno intenta hacerse una película, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos un instinto de querer defendernos, ¿no? Pero cuando se les muestra el libro, mirá, acá está escrito lo que vos dijiste, tu decisión. ¿Y yo qué dije? Se lo va a mostrar, ¿no? Y va a decir, no tenemos rey sino César. Listo, o sea, acá está tu palabra, acá está lo que vos dijiste. César va a Sí. seguir gobernando este mundo. Yo no te puedo traer a, a mi ciudad donde mi gobierno no te gusta, donde la santidad no te gusta, donde no querés que gobierne sobre vos. O sea, yo no te Ujú. puedo llevar. No, no es que te estoy echando, sino que vos decidiste no entrar y que César sea tu rey. Eh, es bien diferente, ¿no? Verlo a cómo lo ve la mayoría del mundo, ¿no? Un Dios que te dice, bueno, vos no me obedeciste, entonces lamentablemente te tengo que matar, ¿no? Cuán contrario es la realidad, ¿no? Cada uno elige estar dentro o estar Mm. fuera de ese reino y adorar al rey o tener otro rey, como en este caso ellos mismos lo dijeron, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y bueno, ¿querés Sí, llevar la no, culpabilidad fuertísimo. de haber asesinado al hijo de Dios? Llévala, o sea, yo que no te voy a obligar, o sea, vos dijiste que la querés llevar, llévala. Es muy fuerte e inclusive, digamos, eh, la memoria y la mente va a ser su principal acusador, ¿no? Eh, Ellos no van a poder olvidar lo que dijeron y lo que hicieron, ¿no? Eh, y en ese sentido, digamos, después lo vamos a conectar esto, ¿no? Con la cruz de Cristo, ¿no? Y con el Cordero Inmolado, pero eh, esta decisión que ellos tomaron va a aparecer enfrente de ellos, ¿no? Y la memoria ahí los va a acosar, digamos. Sí, es fuerte porque en cierto sentido lo corre del eje a Dios, ¿no? Como alguien que que tiene rencor y que está esperando vengarse, y lo pone en realidad en el eje, en el centro, lo pone al hombre y a las decisiones que el hombre toma. Y a Ujú. Dios es como que lo corre a un costado, respetando lo que el hombre quiere hacer, ¿no? Es como que es fuerte en el sentido de que nos hace completamente responsables a cada uno de lo que hacemos, decimos y decidimos. Y que dejemos de hacer responsable a Dios, ¿no? De cada una de las decisiones y echarle la culpa después de los resultados. Pues si yo elijo el pecado, yo ya sé que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? En ese Y sí, sentido, ¿no? Es bien interesante. totalmente, totalmente. ¿Querés continuar? Dale. Dice, ¿dónde se encontraba el que era digno de abrirlo? Porque Juan había buscado y no había visto a nadie. Entonces ahora es como que cuando el ángel le dijo, he aquí hay uno digno, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué es lo que notamos? Que digamos que el Hijo de Dios estaba ahí, estaba en medio del trono, estaba en medio de los cuatro seres vivientes, estaba en medio de los ancianos. Eh, el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Estaba ahí, pero ahora no se lo presenta como un león, ahora viene con otra imagen. ¿Cómo es que estaba? Era como un Correcto. cordero inmolado, ¿no es cierto? Como un cordero degollado. Y este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué son los 7 ojos? Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿no? En Cristo está el Espíritu de Dios. Y Interesante los cuernos también, ¿no? Que aparecen acá. O sea, ¿por qué 7 cuernos? 7, un número completo, los cuernos siempre simbolizando poder. todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, tal cual. Y, y no puedo dejar de acordarme, ¿no? De la escena de Daniel capítulo 7, donde el juez se sienta, los libros fueron abiertos y se ve venir a un hijo del hombre entre las nubes que se acerca a recibir reino, ¿de verdad? A recibir reino, poder, honra, gloria.
no puedo dejar de conectar con Daniel 7. Nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el trono de Dios? Porque aquí está hablando de que esto ocurre al lado del trono de Dios, ¿no? En Salmos 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Es decir, esto ocurre en los cielos. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en el cielo. Eh, Cristo dice: tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Cristo hombre está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros, y por su espíritu está aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra Cristo? En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, el libro de Hebreos en el capítulo 8 nos presenta a Cristo como siendo el ministro, ¿no? El ministro que ministra entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es reconciliar y traer a la humanidad, a aquellos que quieran, a sus pies y a las manos de Dios, ¿no? Y, y su obra también es en hacer efectivas las promesas de Dios hechas a la humanidad en la persona de Cristo. Y eso lo hace Cristo, Cristo hombre, desde el santuario celestial, ¿no es cierto? Sí, Eh, gracias por la corrección. Ahí se me pasó, copié y pegué el Salmo 11, pero bien dijiste vos que la referencia es Hebreos 8, ¿no? De la pregunta ¿dónde se encuentra Cristo? Y es mm, interesante que estos primeros 5 capítulos de Apocalipsis eh, nos muestran el contexto de lo que es inmediatamente después de la ascensión de Cristo al cielo, ¿no? Se pasea por el santuario, le habla a las iglesias y es como que todos estaban buscando en el cielo, bueno, ¿quién puede abrir el libro? Y de repente aparece este león de la tribu de Judá, este cordero inmolado. Parecería, ¿no? Como que marca un tiempo ahí post su ascensión. Como que antes no lo veían, como que estaba en la tierra, ¿no? Me da por lo menos ujú. esa sensación. No sé cuál será el tiempo exacto, pero es como que hay un orden cronológico, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y vos fíjate cuándo se lo buscaba a Cristo en la tierra y no se lo encontró y estaba en el cielo, es en 1844. Se lo buscaba a Cristo en la tierra y en realidad estaba en el cielo. Y ahí es También. cuando los libros se abren y el juicio empieza, ¿no? Eh, eh, nada, interesante. Así es. Bueno, avanzamos y dice, compare la descripción que se hace de Cristo, ¿sí? Un cordero y un león, con la de los reinos de este mundo. Y bien, vos hablabas de Daniel 7, y vamos a leer un poco Daniel 7 del versículo 2 en adelante, siempre teniendo en cuenta cuál es eh, la consigna, ¿no? Comparar. En primer lugar, el león de la tribu de Judá y un cordero inmolado. Y lo vamos a comparar con los símbolos que hay en la Biblia en cuanto a los reinos de este mundo, cómo están simbolizados los reinos de este mundo. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro.
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Qué contraste, ¿no? Entre un cordero y bestias salvajes, o entre un león, pero un león como fue Cristo, totalmente manso, ¿no es cierto? Comparado a otro Ujú, león que tiene alas de águila, ¿para qué? Para correr más rápido, destruir más rápido, conquistar más rápido. Eh, ujú. y ni hablar, ¿no es cierto?, de la cuarta bestia, que ya directamente se la describe como espantosa y terrible, que si no te mastica y quedas hecho polvo, te pisotea. Qué contraste, ¿no?, entre el carácter principalmente de este león de la tribu de Judá, de este cordero inmolado, con cómo se comportan los reinos de este mundo, ¿no? Totalmente, y son todos animales depredadores en esta tierra, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Que quizás que se hace con esta descripción que tenemos aquí, ¿no? Así es. Y conectado con esto hay una cita, ¿no? Que dice: el germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Estábamos hablando de reinos, ¿no? Ahora estamos hablando del reino de Cristo, y el reino de Cristo crece, se desarrolla de acuerdo a los principios implantados en la semilla del reino de Dios. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias, fieras de rapiña, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas. Trazaron métodos y planes, pero Cristo implanta un principio, inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Y esta sí es tremenda, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se podrían destacar, pero quizás lo primero es que la violencia tiene que ver con cambiar o corregir cosas externas, ¿no? Especialmente en lo que se refiere al mundo espiritual, pero también a los reinos de este mundo, ¿no? Sin embargo, lo que dice esta cita, es de que Cristo opera con principios totalmente opuestos y diferentes, y que consiste en qué, en que Él implanta principios. Él implanta principios en donde, en el corazón. ¿Y en qué consisten estos principios? O cómo los implanta? ¿O en qué consisten? Es la verdad y la justicia, en contrarrestando, ¿no? Oponiéndose al error y al pecado. Fíjate que la justicia, ¿a qué está opuesta? Al pecado. Así es. Y Todos tus mandamientos son justicia, ¿no? La justicia de Dios es la vida de Dios, así como fue manifestada en la tierra por Cristo, ¿no? Eh, es el estilo de vida así como está descrito por los 10 mandamientos, ¿no? Perdón, querías mencionar algo. sí, se podría decir, usando el ejemplo contrario, ¿no?, que una de las semillas del reino de Dios es el no empleo de la fuerza bruta para forzar la conciencia. O sea, eso, la fuerza bruta no solamente física, sino también psicológica. Y puede ser la amenaza, ¿no? Obedeceme porque te destruyo. O sea, Ujú. la semilla de los principios del reino de Dios no tiene que ver con esto, ni con la amenaza, ni con la coerción, ni con el uso de la fuerza física para forzar la conciencia, eh, sino justamente el príncipe de paz. Lo que hace es de forma totalmente amorosa es mostrarnos todos los caminos con sus consecuencias, dándonos la libertad absoluta de poder elegir. Y encima de todo eso nos llama, ¿no? Y nos dice, yo te quiero a mi lado. O sea, insiste Mm. en eso, ¿no? Casi que ruega, ¿no? Ruega por nosotros. Totalmente, y eso lo encontramos en el versículo de Zacarías, ¿no? Hablando respecto de la construcción del templo de Dios y de cómo esto sería, ¿no? Mas vosotros sois templos de Dios, ¿no?
Vosotros sois piedras vivas, edificadas sobre el fundamento, dice el versículo. Eh, y cómo dice Zacarías que se construye este templo a través de los siglos, ¿no? Donde no se escucha el ruido del cincel y del martillo. No con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ¿no? Ese es Cristo implantando un principio. Amén. Así es. Y bueno, sigue diciendo la pregunta siguiente, ¿no? Dice, ¿cuándo vio Juan al Cordero? O sea, perdón, cuando vio Juan al Cordero, así era, no era una pregunta. Dice, ¿cómo estaba? ¿Cuándo lo vio así? Y en el versículo 6, volvemos a Apocalipsis 5, ¿no? Que es la parte central de este estudio. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, cuando lo vio, ¿cómo estaba? Dice que estaba como inmolado. ¿Y desde cuándo? Nos vuelve a preguntar, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo está así? ¿Desde cuándo está inmolado? Quizás nuestra primera reacción es decir, bueno, desde que murió en la cruz. Sin embargo, la Biblia misma, ahí en Apocalipsis 13:8, dice, hablando de la bestia, ¿no? Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y es interesante porque esto vamos a tener que explicarlo, ¿no? ¿Cómo es que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo si recién murió acá cuando vino a vivir como ser humano? ¿En qué sentido? ¿Cómo es que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo? Y bueno, ahí tenés unas notas si querés compartir con nosotros. Dale, le damos derecho ahí. Eh, Fíjense que dice esta nota que está en el deseo de toda la gente, es cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Después dice, la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor. Desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Y este es un tema hermoso porque Juan ve a Cristo como un cordero inmolado, pero, pero Cristo ya había ascendido en los cielos y estaba en los cielos. ¿Cómo es que Cristo es un cordero inmolado? ¿Cómo es que Cristo es el cordero inmolado desde la fundación del mundo? Y aquí nosotros vemos lo que también encontramos, o sea, lo que encontramos en las Escrituras en primer lugar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, que dice que cuando nosotros pecamos, crucificamos a Cristo nuevamente, ¿no? El rechazo de Cristo, el que Cristo golpea nuestra puerta y nosotros no abrimos la puerta, el expulsarlo de nuestras vidas, el pecado es algo doloroso para Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él nos ama. Pensemos en Dios, Dios nos mira como a sus hijos. Los que tenemos hijos nos dolemos con el dolor de nuestros hijos. Esto lo podemos entender claramente. Cuanto más Dios que es bueno, cuanto más Dios que es bueno. Nosotros somos malos y nos duele, imagínense Dios, ¿no? Y un poco lo que nos está diciendo estos versículos y esta cita es que este libro que cuenta la historia de las naciones es un recuento también de los dolores del Cordero inmolado, ¿no? Es un poco también las providencias de Dios, es decir, el dolor de Dios al tratar de rescatar al ser humano. ¿Dolor por qué? Porque ahí la cita lo dice al final, ¿no? ¿Por qué le duele? Le duele por el rechazo, primero porque es expulsado, ¿no? Pero después por las consecuencias que trae la expulsión, ¿no? Sojuzgamiento de sus enemigos, crueldad y muerte.
Es decir, Dios nos tiene que entregar, pero le duele eso. Eh, y Dios es angustiado en todas las angustias que sobrevienen. Así se nos presenta Cristo en esta escena, ¿no es cierto? Es una escena de juicio, pero en realidad es una escena de dolor, digamos, de dolor del Padre y el Hijo, por lo que el ser humano viene eligiendo y eligiendo y eligiendo. Sí, y bueno, ahí en el folleto había una nota más que es bastante extensa, si después cada uno de ustedes quiere leerla y ampliar un poquito más estos conceptos. A mí me llamó la atención de que habla como en tres tiempos, ¿no? Cuando Satanás pecó en el cielo, ya Cristo fue herido, o sea, ya el Cordero ahí fue inmolado. Cuando Adán y Eva Mm, pecan acá en la tierra, ahí Cristo otra vez es inmolado. Cuando viene como ser humano y es crucificado, cuando carga con los pecados del hombre, también ahí es inmolado y es herido. Y aún hoy, ¿no es cierto? O sea, pasado, presente y futuro, aún hoy, cada pecado vuelve a herir a Cristo. Entonces, la cruz de madera, por así decirlo, no es más que tal vez el la símbolo manifestación visible. visible. Claro, es un símbolo visible de una cruz que ya viene arrastrando desde el principio de la rebelión de Lucifer en el cielo, ¿no? A partir de ahí ya fue inmolado en una cruz que arrastra hasta el día de hoy, que la sigue arrastrando, ¿no? Hasta que el pecado pueda ser erradicado del universo, ¿no? En el sentido Mm, del dolor. Quizá deberíamos, si es que podemos, en algún punto imaginarnos lo que sería perder a un hijo, pero no perderlo en un contexto de enfermedad, sino perder un hijo en un contexto de rebelión, ¿no? Un hijo nuestro que se rebela, que no nos quiere, que nos rechaza y que muere y que lo perdemos para siempre. Si en ese sentido podemos sentir un poquito el dolor, imaginando a nuestros hijos, bueno, vos tenés hijos chiquitos, yo también, eh, mm, es apenas la puntita del dolor que sienten tanto el padre como el hijo, ¿no? De ver a todos sus hijos desde el principio del mundo hasta hoy, eh, cómo eligen, ¿no? Ese rechazo, esa rebelión y un camino de muerte eterna, un camino de separación eterna, porque es una pérdida sí, que es irreemplazable, ¿no? Un sí, famoso es predicador terrible. siempre decía, ¿no? El lugar que dejes vacío va a estar vacío, o sea, nadie va a ocupar ese lugar, o sea, siempre va a ser un hijo Mm, que se perdió, ¿no? Eh, pero bueno, mm, también está la promesa de enjugará Dios toda lágrima y no habrá más llanto en los ojos de ellos. mm, mm. Y sí, totalmente, totalmente. Digamos, está la promesa de que eso va a ser sanado, eso va a ser curado respecto de nuestros dolores, eh, pero también está el dolor de Cristo, ¿no es cierto? Está el dolor del Padre. Y, y a mí no me deja de impactar, ¿no? Que toda la vida de Cristo es la revelación del Padre y la cruz también. Sí, incluso también está escrito que Él va a llevar una forma humana por el resto de la eternidad, incluyendo las señales de los clavos. Ujú, Y tal vez el costado, ¿no? de la lanza, algo que nos va a recordar su amor y, y su cruz, ¿no? Por toda la eternidad, no en un sentido de que nos autoflagelemos, pero sí en el sentido de del adoración costo y y gratitud consecuencias. eterna. Mm, mm, Así es. tal cual. Dice, ¿qué hizo el Cordero con el libro? ¿Sí? Seguimos con este relato, ¿no? Con esta cronología. ¿Qué hizo el Cordero con el libro y dónde se encontraba todavía el libro? Recordemos que estaba en la mano derecha de quién? Del que Mm, estaba sentado en el trono, ¿no? De Dios el Padre. Apocalipsis 5:7 dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y cuál fue la reacción de los seres celestiales al enterarse de esta noticia? Que por fin hay alguien que podía tomar el libro, ¿no? ¿Y por qué el sacrificio de este cordero también es significativo para ellos? Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero.
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quizás estos 3 versículos han sido un objeto de investigación para muchos, quizá incluyéndome también, y confieso no tener todavía una respuesta, ¿no? ¿Quiénes son estos 24 ancianos principalmente? Sé que hay muchos que se lo deben estar ahí preguntando. En el chat también vamos a estar ahí leyendo sus comentarios, ¿no? Pero no sé qué te parece a vos esta escena, ¿no? Sí, no, la verdad que tremendo y sí, hay algunos que dicen de que, porque dice, ¿no? Con tu sangre nos has redimido para Dios, de que son hombres, ¿no? Y hay otros que hacen referencia o que dicen que en realidad son seres celestiales que están ahí en los cielos, ¿no? Los 24 ancianos. Pero sin querer entrar en eso, pues es que no podía dejar de acordarme, ¿no? Lo que está en Apocalipsis capítulo 12, que después de que fue lanzado fuera el dragón, ¿no? Y que que cayera a tierra, no dejo de acordarme de que Jesús dijo: "He aquí yo veo a Lucifer caer del cielo como rayo". Eh, dice, dice el versículo 10, ¿no? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿no? Y digamos, es interesante porque es una gran voz en el cielo, ¿no es cierto?, que dice: ahora ha venido la salvación, ¿no? Alegraos, oh cielos. Y esto tiene que ver con el impacto que tiene la obra de Cristo en el universo entero, en el gobierno de Dios, en los ángeles, en los seres creados celestiales que no cayeron, tiene un impacto muy claro. Eh, y, y tiene que ver con el haber vencido. Tiene que ver con el haber vencido, y creo que hay una cita, ¿no? A continuación, a ver, capaz Sí, que la podemos leer si está. la Ahí nota está. número 8, sí. Así es, dice: la muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, del que era el originador del pecado. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Satanás, ¿no? Satanás. Cuando Satanás sea destruido, no quedará nadie más que tiente para hacer el mal. No se necesitará repetir más la expiación y no habrá más peligro de que haya otra rebelión en el universo de Dios. Aquel que es el único que con eficacia puede reprimir el pecado en este mundo de oscuridad, evitará el pecado en el cielo. Los santos y los ángeles verán el significado de la muerte de Cristo. Los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿Vieron? El Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿No ensalzaremos, pues, la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal de lo que lo estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. Y Tremendo. creo que sigue ahí. Sí, sigue la cita, Ah, pero tal vez podamos hacer algún comentario detenernos acá. para no perdernos, ¿no? Pues es bastante extensa. Eh,
me sorprendió mucho cuando dice: los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿No ensalzaremos pues la cruz de Cristo? Y vuelvo a repetir, o sea, siempre el reflejo es pensar en la cruz de madera, pero acá está hablando claramente el significado de cuál es esa cruz. ¿Sí? Ujú. Fue la cruz de Desde la la fundación fundación del del mundo. mundo. O sea, está diciendo, ¿no? Es esa primera cruz, ese primer pecado. O sea, esa es la cruz que se ensalza, que es la misma, ¿no? A través de toda la historia, más allá de que primero es invisible, un día después es de madera, siempre tenemos este contraste, ¿no? Entre lo invisible, que después se hace visible, pero es muy importante detenernos en dónde comienza, ¿no? ¿Cuál es verdaderamente la cruz de Cristo? Y después el tema de los ángeles, ¿no? No tenemos que olvidar que en un principio, en la rebelión de Lucifer, entre los ángeles había mitad y mitad. Ujú. Después hubo un convencimiento, hubo una apelación y quedó un tercio del lado de Satanás y 2/3 del lado de Cristo. Por lo que podemos decir que en el cielo también hay ángeles que fueron engañados, que primero siguieron a Satanás y que después se arrepintieron y siguieron a Cristo. Entonces todo esto también los afecta a ellos, ¿no? La duda, Ujú. porque yo creo que Satanás es tan astuto que no sé si hasta hoy, pero creo que hasta hay citas que dicen que hasta la cruz de Cristo todavía había muchos que no entendían ciertas cosas, ¿no? Pero viendo cómo el pecado acabó con la vida del Hijo de Dios, ahí se acabaron todas las dudas y quedó al descubierto el verdadero carácter de Satanás, ¿no? Y no solamente los ángeles, Ujú. sino también todos los otros mundos creados. eh, Están viendo un poco el conflicto desde afuera, ¿no? Decir, mirá, Satanás acusa esto, ¿tendrá razón o no? Y Dios dice aquello, ¿y quién tiene razón? Y entonces ven por medio de la cruz de Cristo quién tenía toda la razón del mundo, ¿no? Por eso es que es tan influyente para ellos también el tema de la cruz y el tema de la expiación. Y ni hablar de que también los ángeles fueron los primeros que se ofrecieron para ayudar al ser humano, ¿no? Por amor al ser humano. Somos todos hijos de Dios y en ese sentido también están muy involucrados en la obra de salvación. Sí, 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 totalmente. Vos sabés que igual está buena cómo termina esta parte, dice, ¿no? Todos los que deseen seguridad, no importa dónde, no importa cuándo, el único lugar donde hay seguridad es con el Cordero de Dios y mirando la cruz, ¿no? Contemplando los sufrimientos de Cristo. Ahí es donde está la seguridad, ¿no? Y eso es con todo el universo, eso es lo que nos da a implicar esta cita, ¿no es cierto? Que Eh, continúa, o es sea, tremenda. si querés seguir leyendo o Dale, dice el querés. plan de salvación. Dale, dale, léelo vos si Bueno, querés. dice, el plan de salvación, al poner de manifiesto la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia eterna contra la apostasía en los mundos que no cayeron, así como también para aquellas personas que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo sumo a los que se allegan a Dios mediante él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si la comprendiéramos, hablaríamos más acerca de ella. El don de Dios en su amado Hijo fue la expresión de un amor incomprensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para mantener el honor de su ley y sin embargo salvar al transgresor. ¿Por qué no debe el hombre estudiar el tema de la redención? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no deberíamos estar estudiándolo, no? Es el tema Ujú. supremo en el cual se puede ocupar la mente humana. Si los hombres contemplaran el amor de Cristo desplegado en la cruz, su fe se fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada y estarían limpios y salvados del pecado. A mí me llama la atención
que si bien la cita termina, ¿no? Hablando específicamente del hombre, pero vos bien mencionabas, ¿no? También habla de todos los seres creados en el cielo, ¿no? Y en otros mundos. Mm, Eh, y una vez que Satanás se ha muerto, ¿no? Se ha erradicado el pecado, Dios tiene el poder, mediante la sangre de Cristo, de evitar de que el pecado surja nuevamente, de que la rebelión surja nuevamente, en los que no cayeron y en los que ya cayeron. O sea, lo ujú. hace ya completamente imposible que una semilla de rebelión vuelva a suceder, ¿no? Pero está bueno esto que involucra también a los seres celestiales, no, no deja de sorprenderme. Sí, está tremendo. Está tremendo. Eh, y es justamente ese plan de salvación el que es la salvaguardia, ¿no? Es la protección. Es, eh, es aquello que impide, digamos, soluciona la rebelión actual e impide que surja en el futuro. Y, y es interesante porque el plan de salvación, ¿qué es lo que manifiesta? Manifiesta la justicia de Dios. Eh, y el plan de salvación, ¿qué es? Es el don de Dios en su amado Hijo. Es la expresión de un amor incomprensible. Y lo otro que me llama la atención, sigo leyendo ahí, ¿no? Fue lo máximo, el Dios dar a su Hijo, fue lo máximo que Dios podía hacer para mantener el honor de su ley y sin embargo salvar al transgresor. Y ahora nos pregunta, ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué no podemos estudiar esto? Este es el tema. Digamos, este es el tema. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿En qué consiste el plan de salvación? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿Qué es lo que hace la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué la muerte era importante? Y todos los temas relacionados con todo esto, ¿no? Porque hay mucho tema relacionado con esto. Sí, y generalmente son temas que se subestiman, ¿no? Parece como que, bueno, sí, Cristo murió en la cruz, era como el Cordero del Antiguo Testamento, ya sabemos, su sangre, el santuario, y como que termina, ¿no? Sin embargo, vemos ahora como en un ratito ya pudimos abrir tantas aristas como para hacer una investigación Mm. que puede Sí, que nos llevar llevaría casi el resto de la vida, y, digamos. y tal cual, ¿no? Por algo se nos anima, ¿no? A investigar más, a profundizar en este tema de la expiación. Para mí es Ujú. nuevo esto de que también afectaba a los seres celestiales, ¿no? El tema de la cruz de Cristo es nuevo y me tiene completamente sorprendido y con ganas de seguir avanzando por ese punto, ¿no? Mm. ¿Querés continuar con ¿A la quiénes, siguiente pregunta? sí, a quiénes adoraban en el cielo? ¿Quiénes son los únicos dignos de adoración? Y tenemos el final de Apocalipsis 5, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los cuatro ancianos se postraron sobre sus tronos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Ahí ¿A está quiénes la adoraban? Trinidad. Ahí está, al que está sentado, al que está sentado en el trono y al cordero, ¿no es cierto? Al que está sentado en el trono y al cordero. Ellos son los únicos de recibir adoración, ¿no? Al Padre y el Padre y el Hijo, ¿no? Esto es doctrina pura, ¿no? Estamos hablando de la doctrina de Dios. Y cómo parece mentira, yo siempre me acuerdo, ¿no? De estar casi 30 años habiendo leído quizá este texto, como muchos otros, pero este texto habiéndolo leído tantas veces, ¿no? Y seguir creyendo lo que la mayoría del mundo enseña, ¿no? Tres personas coiguales, coeternas, sentadas en un trono, compartiendo el mismo poder, la misma igualdad. Y acá, o sea, es tan claro, ¿no? Eh, al que está sentado en el trono y al cordero. Ni siquiera poniendo en un plano de igualdad al que está sentado en el trono y al cordero, ¿no? Eh, Ujú.
cada uno con lo que le corresponde, En su lugar. pero perfectamente está descrito, ¿no? Cómo es la adoración de todo lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y a todo lo que está en estas cosas. ¿Sí? Todos los que quieran adorar a Dios adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. No, Ujú. no hay más que eso, ¿no? No hay más vuelta, sí. No hay mucha vuelta para darle. ¿Qué libro se encontraba en la mano derecha de Dios? O sea, volvemos ahora como a insistir un poquito en este punto, ¿no? Como para adentrarnos Ujú. ya en lo que es la parte final de esta lección. Recordamos, ¿no?, el versículo 1 que ya habíamos leído, que tenía un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a ver si este mismo libro o algo similar aparece en otra parte de la Biblia, ¿no? Y vamos a justamente a leer Zacarías 5 del 1 al 3 y vamos a ver que también aparece. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Vemos que en Zacarías ya aparecía, ¿no?, un rollo escrito de ambos lados que lo muestra, ¿no es cierto?, como una maldición para todo lo que está sobre la faz de la tierra. Quizás lo primero que se me ocurre, ahora te escucho a vos, ¿por qué maldición? Y es como, me acuerdo del dicho, ¿no? Nunca escupas para arriba porque te puede volver a caer, ¿no? Si en el rollo ese dijimos que está escrita las mismas decisiones de los seres humanos, ¿qué mayor maldición puede haber para un ser humano que le sea recordada su propia decisión, ¿no? Como el ejemplo, nosotros no tenemos más rey que César, o su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué mayor maldición que esa puede recibir el hombre? Se me ocurre eso. To- Quizás a ver si vos por ahí tenés otra mirada. sí, no, no, totalmente, totalmente. Y esto es como que está reflejado, digamos, en definitiva está reflejado en la ley de Dios, ¿no es cierto? Que es una transcripción de su carácter, pero que al mismo tiempo es la forma de ser de Dios y es el principio que gobierna el reino de Dios, que está sintetizado en el amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Y dice, todo aquel que hurta, como está escrito de un lado del rollo, de un lado de la ley, no, no robarás, no hurtarás, todo aquel que jura, no tomarás el nombre de Dios en vano, como está escrito del otro lado de la ley, del otro lado de la tabla de los 10 mandamientos, será destruido. Y es interesante porque ahí cita, la lección cita Deuteronomio 33:2, y ahí se nos dice que Dios viene, el Santo Israel viene con una ley de fuego, ¿no? Y habíamos visto que en el libro, en el librito que estaba en la mano de aquel que estaba sentado en el trono, estaban todos los decretos divinos, estaba la ley de Dios. Eh, todas las instrucciones divinas eran parte de eso que estaba en la mano del juez. Y, y lo que nos dice aquí es que así como la presencia, así como la gloria de Dios es fuego consumidor, la ley de Dios también es como un fuego consumidor, ¿no? El amor de Dios, el amor de Dios es como un fuego que consume, ¿no? Lo tenemos eso en el último capítulo de Cantar de los Cantares. Y por eso también leemos que Dios es fuego consumidor, ¿no? Y es como que la maldición está en que si rompiste esa ley, ya sea de un lado o del otro, sos culpable de toda la ley y, y eso, el conocimiento de esa culpabilidad, termina consumiendo, termina destruyendo la casa, ¿no? Termina destruyendo al que rompió la ley, ¿no es cierto? Así es. Tenemos alguna preguntita más todavía, si querés continuar. Así es. Y esto conectado, ¿no?, con el librito, ¿no?
¿Qué ve descender luego Juan en Apocalipsis 10, 1 y 2? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y justo antes de empezar a grabar estábamos charlando con Roberto y estábamos charlando de este versículo, ¿no? ¿Quién es este ángel? Eh, eh, y en la descripción, si nosotros miramos Apocalipsis 1, se parece al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Eh, tiene, tiene su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. En el otro decía, en Apocalipsis 1 decía que sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgentes como un horno. Eh, Ángel significa mensajero, mensajero. Eh, Y tenía el libro en la mano y eh, había uno solo que podía tomar el libro. Así es, tenía un librito en la mano, pero hay uno solo que podía tomar el librito en la mano. Está lo del arco iris en la cabeza, que son las promesas de Dios, ¿no es cierto? El pacto de Dios, que son las promesas de Dios a Cristo y a todos los que son de Cristo. Es como que hay muchas indicaciones en las Escrituras que nos apuntan a que este mensajero, que pone un pie de cada lado, es Cristo, ¿no? Y aquí nosotros lo vemos a Cristo, y esto ya nos acerca más al final de la historia, ¿no? Porque ya estaban los 7 sellos, ya fueron presentados los 7 sellos, y uno podría llegar a decir que esta es la última parte del séptimo sello, y las 7 trompetas ya han sido descriptas, y vemos aquí a Cristo con el librito, ¿no es cierto? Con el librito abierto, dice. Es decir, se puede leer, ¿no? Ya se ha abierto, ¿no? Así es, y como que lo muestra, ¿no es cierto?, a la tierra. Ujú, Así ujú. es. Y me acuerdo de que también, a ver, lo estoy pensando ahora, ¿no?, en voz alta, que en Daniel aparece el ángel, pero con el libro cerrado. Y ahora aparece el ángel con As- el libro abierto. O sea, hay Así es. eh, un En que el libro está tiempo, sellado. claro, un tiempo en el que nadie ni en el cielo ni en la tierra podía conocer el contenido de este libro, que también lo angustió a Daniel. Recordemos que Daniel estuvo Ujú, enfermo, ¿no? Y lo ujú. angustió a Juan, pero ahora en este caso Juan pudo ver el tiempo cuando aparecía este mismo ángel, ¿no? Pero con el libro ahora abierto, trayendo este mensaje al mundo. Sí, 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 tremendo. Dice, ¿qué se le indica a Juan que haga con este librito abierto? ¿Qué pasaría entonces y qué sucedió? Bueno, me quedé un poco colgado con el tema del libro cerrado y del libro abierto, ¿no? Cuando se le dice a Daniel sella las palabras de este libro, ¿no? Habíamos dicho que este rollo, este libro contenía la historia de las naciones, ¿no? Y cómo no entender Daniel. cuando Daniel habla de todas las bestias, ¿no? Y de la historia de la tierra. Y ahora se le dice a Juan que haga algo con este libro. ¿Qué se le dice? Vamos a leer Apocalipsis 10, del 8 al 10. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Y qué se le pidió luego? En el versículo 11 dijo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y vos mencionabas hoy una fecha clave, ¿no? Que era 1844. Y yo no sé si esto será correcto o no, pero siempre vi este librito que es dulce en la boca, pero después es amargo en el vientre, como la experiencia de la iglesia, ¿no es cierto?, en 1844. Un mensaje que era dulce en la boca,
que era la venida de Cristo. O sea, viene Cristo, se acaba el pecado, nos viene a buscar, y de repente llegó la fecha, no era, y resultó ser en lo que conocemos el gran chasco, ¿no? Quizá una de las amarguras más grandes de la historia. Quizás veo ese simbolismo en eso, ¿no? Y encima, o sea, se le anima diciendo, bueno, ya habías profetizado, no estaba del todo mal, había mucho de lo que estabas diciendo que estaba bien, quizás estaba cerrado en algo, pero es necesario que ahora profetices otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿no? O sea, se venía profetizando sobre la venida de Cristo y es como que se le dice, bueno, no aflojes, ahora hay que seguir profetizando nuevamente sobre la venida de Cristo. Fue solamente un trago amargo. Sí, tremendo, la verdad que tremendo. Y es como que después de que se come el libro hay mensaje profético, ¿no? O sea, le sigue un mensaje profético. Exacto, sí. Sí, que la profecía es esencial, ¿no? Para seguir entendiendo lo que resta de historia. Y quizás el momento de la Exactamente. historia que, si pudiésemos dividir una línea de tiempo, ¿no? Vamos a poner como algo redondo 6.000 años, quizás de 1798 hasta la venida de Cristo, a comparación de los 6.000, es un porcentaje pequeño de tiempo, pero quizás es donde se cumple el mayor porcentaje de profecías bíblicas, quizá en ese tiempo, ¿no? En el tiempo que nos toca Totalmente. prácticamente vivir a nosotros. Eso es Se cumplen tremendo. todas. Sí, 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 sí. Época que quizás yo creo que hasta el mismo Daniel le hubiese gustado vivir y ver el cumplimiento, ¿no? Daniel se enfermó porque se le hablaba de cosas que, bueno, esto no es para vos, o sea, va a suceder, pero no es para vos. Sellá la palabra del libro y guardala porque no es para vos. Y el mismo Juan lo puede ver en visión, pero nosotros lo estamos viendo en vivo y en directo, ¿no? Y calculo que llegaremos al Tal final, cual. Dios quiera. Sí, sí, sí. Dios quiere, así que vamos a llegar. Dice, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, eh, 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 inquirieron diligentemente de la gracia, ¿no? Y respecto de esta salvación, ¿no? Ellos querían y anhelaban mirar y querían entender y conocer todo lo relacionado con la venida de Cristo. Y querían vivir, ¿no? Vivir eso, aunque no era para ellos y para su tiempo, pero anhelaban eso, ¿no? Ujú. Y, y esto me da la sensación que es para la venida de Cristo, es decir, para la primera y para la segunda. Eh, en ese sentido es un honor eh, poder vivir este tiempo, ¿no? Es un tremendo honor. Así es. Bueno, ¿queda ahí alguna preguntita más si querés avanzar? Dale. ¿Qué libro es dulce en la boca como la miel? Salmos 119, 103 y 104 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y después Salmos 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eh, ¿Qué libro es dulce como en la boca como la miel? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Las palabras de Dios. Y vos fíjate que el Salmo 19 incluye al testimonio, ¿no? A los testimonios, pensando en, es necesario que profetices otra vez, ¿no es cierto? Eh, eh, la palabra de Dios es la que es dulce como la miel, ¿no? Y está bueno que aparecen testimonios y después aparecen mandamientos y aparecen preceptos. O sea, Ujú, la palabra de Dios es todo eso, ¿no? En otros lados también aparece como mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas y aparte los ujú, testimonios, ¿no? Los testimonios que son el espíritu de profecía. ujú. Exactamente. Así es. Y si no me equivoco, ya debe ser la última pregunta. Decía, ¿qué profeta experimentó lo mismo que Juan al consumir el libro? Entonces vemos que todo lo que va pasando en Apocalipsis, fíjense que lo hemos conectado con Daniel,
con Zacarías y ahora también con Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículos 16 al 18, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Entonces, para Jeremías, ¿no? También, o sea, come estas palabras y parece que es una amargura en su vientre, ¿no? A pesar de que él tenía la profecía, que puede ser quizás la parte dulce, ¿no? Y dice: ¿qué Mm, le pidió Jehová a Jeremías? Y es la perdón. continuación. Sí, decí. Sí, hablando de la parte dulce, me da la sensación que está ahí bien al principio de ese versículo. Dice, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué? La parte dulce es el gozo y la alegría. ¿Por qué, no? ¿Por qué fue dulce? ¿Por qué fue de gozo y de alegría? Porque tu nombre se Se invocó invocó sobre sobre mí. mí. Es decir, cuando Dios habla, el nombre de Dios es invocado sobre nosotros. Eh, y a veces uno piensa, ¿no? Por ejemplo, cómo el nombre de Dios puede ser invocado sobre nosotros? Cuando nosotros nos llaman cristianos, ¿qué están diciendo? Que somos de Cristo, ¿no es cierto? Y si somos Ujú. de Cristo, somos de Dios. Eh, eh, pero, digamos, lo que está lindo de eso es que no lo dice el mundo, sino que te lo dice Dios. Sí, y quizá por eso también aparecen los burladores, ¿no? No es casualidad que están bien a continuación, ¿no? Ujú, Porque es invocado el nombre de Dios sobre nosotros, aparecen los burladores. exactamente. Ujú. Es como que la alegría, el gozo, la miel está en que Dios en su palabra te declara que sos hijo suyo, ¿no? Ujú. Por lo tanto, se invoca el nombre de Él sobre ti. Eh, nada, eso me llama la Así atención. es. Y bueno, dice: ¿qué le pidió Jehová a Jeremías? Versículo 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Es interesante, ¿no? Conectar con todo lo anterior que justamente mencionabas, ¿no? El hecho de que sea invocado sobre nosotros el nombre de Dios, que, a ver, si es invocado sobre nosotros el nombre de Dios, ¿no? Es porque tenemos el nombre de Dios, porque tenemos el carácter de Dios, porque la gente lo ve, ¿no? Y eso dice que provoca eh, que el pueblo esté en tu contra. Dice: Burla. pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y el hecho de poseer ese carácter, tanto el conocimiento como la vida práctica, eh, te pone como, Como muro. como un muro fortificado de bronce. ¿Sí? O sea, es defensa, es una defensa completa en cuanto a todos los ataques, ¿no? Porque en la práctica es vivir la ley de Dios, ¿no? Es Cristo viviendo en nuestros corazones. Y dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. O sea, no te Ujú, contagies, no te pegues, que ellos vean tu forma de vivir, ¿no? ujú, Que aprendan de tu forma de vivir, si es que Cristo vive, ¿no? Y no tú a ellos. Y de esa forma mm, va a ser un muro y te libraré de la mano de los malos y de la mano de los fuertes. mm. Está hermoso ese texto. A mí lo que me llama la atención es el convertir es como, eh,
es como girar el corazón, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Giramos el corazón hacia Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ahí está la promesa, ¿no? De que estaremos en la eternidad, ¿no? Delante de Dios, si nos convertimos. Estaremos parados delante de Él, ¿no? Sí, Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjate, ¿qué es decir que serás como mi boca? Es como decir, sos la palabra de Dios. claro. O sea, es muy fuerte. Sí, O sea, me suena muy grande. Y esto está conectado con el principio del versículo anterior, ¿no? Mi nombre se invocó. Pero ¿dónde se encuentra? Tu nombre se invocó sobre mí, pero eso ¿dónde se encuentra? En la misma palabra de Dios. Eh, digamos, las promesas de Dios son muy gloriosas las que están aquí. sí, incluso David fue más al extremo, ¿no? David no quería nada de girar el corazón, directamente sacame este corazón de piedra y poneme un corazón carne, o sea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, decía David, o sea, prácticamente Mm, David reconocía que todo lo que había en él no servía para nada, o sea, no quería entresacar nada, mm, quería todo nuevo, completamente que Dios ponga en mm, él a Cristo, ¿no? mm. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, o sea, eso es todo, o sea, por esta lección, pero parecería como que quedan tantas cosas, ¿no? Tantas cosas para hablar y tantas cosas para seguir investigando que, que van saliendo, ¿no? Parece que de cada versículo podemos tomar varias direcciones diferentes. Y un poco es el sentido de estas lecciones, ¿no? No venimos, o la idea nunca fue venir a dar respuestas absolutas. O sea, si hoy venías a escuchar, te esperaste hasta la lección 11, escuchar quiénes son los 24 ancianos, lamentablemente no, no, perdón A por seguir no poder estudiando. cumplir con esa expectativa, pero sí estamos contentos de poder despertar, ¿no es cierto?, este interés, primero en nosotros mismos y también en ustedes, de que compartamos, de que estudiamos juntos. O sea, si ustedes tienen algo que nosotros no hemos visto, compártanlo, háganlo llegar. La idea es que esto pueda volverse una costumbre, que intercambiemos juntos, que podamos construir juntos y seguramente entre todos eh, estemos más cerca de toda la luz que Dios quiere darnos, ¿no? La palabra profética no es de inspiración privada, ni siquiera de un grupo de 3 o 4 personas. Dios nos hace aptos a todos y está escrito que el que tiene falta de sabiduría la pida a Dios, que la va a dar en abundancia, ¿no? No es necesario ir a una universidad, obtener un título de teología. Acá todos los que quieran, pidiéndole sabiduría a Dios, pueden ser parte de este estudio y seguir avanzando en este camino, ¿no? Que siga alumbrando hasta que el amanecer es perfecto. Ujú. Hasta la Nueva Jerusalén. Y Y hasta la Nueva incluso por la Jerusalén. eternidad, ¿no? Con respecto a algunos temas, se Sí, dice que toda la eternidad vamos a seguir creciendo en conocimiento. así es, así es. Eh, es interesante porque cuando estábamos por empezar la lección, estábamos hablando y dijimos, bueno, esto es simple y va a ser corto, va a ser rápido, pero es como que nos ha llevado un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, está incluso para seguir. Por eso está bueno que durante este sábado, durante todo el día, si tenemos la oportunidad de estar compartiendo en familia o entre amigos, también sea un tema de conversación, ¿no? Hace falta, hace Ujú, mucha falta eso de a veces de encontrarnos sin que el tiempo nos esté corriendo, sin estar pensando en las responsabilidades, en los problemas, y el sábado parecería como ideal para eso, ¿no? Eh, bueno, a veces tenemos la s- oportunidad acá de juntarnos nosotros, o cuando viene por ahí Leandro, de pasar un día entero y podemos estar conversando 8 horas. Y el tiempo vuela y si fuese por nosotros ujú, quizás estaríamos días enteros, ¿no? Hablando y hablando y hablando y ujú. trayendo textos sobre textos sobre textos y parece que el tiempo no alcanza. Así que es un tesoro, ¿no es cierto? Esos momentos que se pueden pasar en comunión. Sí, sí, totalmente. Y lo que uno podría decir que es simple, en realidad es muy profundo y da. Es solo una puerta, ¿no? Solo que se abre una puerta para, para mucho más.
Así que, Sí, no, no sé si te así ha que vamos, pasado que uno, desde chico, ¿no? En tu caso también, ponele en cierta cantidad de años es como que, bueno, pasaste toda la Biblia, la has leído toda, no digo en orden, ¿no? Pero después cuando entendés algún tema en profundidad, cuando te cambia tu forma, no sé, vamos a poner la doctrina de Dios, ¿no? Empezás a conocer al Dios verdadero. Después, cuando empezás a leer la Biblia otra vez, empezás a verla con otros ojos por otros ojos. y todo lo que pasaste es como que parece ahora que empezás a ver muchas cosas nuevas. Y ni hablar si uno Sí, sigue avanzando en verdades, eh, por más que tengas 30, 40, 50 años leyendo la Biblia, siempre los mismos hay algo versículos nuevo. quizás te empiezan a arrojar más luz, y más y más y más y Sí, más luz. sí, es impresionante. O sea, es la evidencia de la inspiración divina de la palabra. Eh, el maestro sabio saca cosas nuevas siempre, ¿no? De las escrituras. Así es, así es. Bueno, si te parece, vamos a orar para Dale, finalizar lo que fue este bendecido estudio, eh, para que, bueno, Dios nos siga iluminando y nos siga dando conocimiento con respecto a esto que, imagínate, si los seres celestiales estaban desesperados por conocer todos estos significados, entonces cuánto más nosotros que estamos, por así decirlo, en el ojo de la mm, tormenta, ¿no? Cuánto más deberíamos tener un interés en conocer todo esto y especialmente todo lo que tiene que ver con el tema de la cruz, ¿no? Con el tema de la expiación. totalmente. Bueno, vamos a buscar a Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por estos momentos que nos has regalado, de poder abrir tu palabra, de poder conversar, de poder analizar todo lo que has escrito para nosotros. Danos más luz, Padre, más conocimiento, estira nuestra mente, abre nuestros ojos espirituales para poder comprender lo que a simple vista humana no se puede entender. Ayúdanos a conocer más de ti, más de Cristo, de todo lo que hicieron y lo que siguen haciendo por nosotros y también que nos regales el don de poder compartirlo, de poder comunicarlo de la forma más clara, más amena posible, no como el mundo quizás quiere que veamos el Apocalipsis, sino a la luz de tu amor, de tu misericordia, y así como también del sacrificio de tu Hijo amado. Te rogamos todo esto, no porque merezcamos algo, Padre, sino porque te buscamos con necesidad de perdón y con mucho agradecimiento. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nos Bueno, despedimos. Será hasta el próximo viernes de noche, fin de comienzo de semana. sábado. ¿Sí? Y bueno, recordamos que también estamos relativamente cerca de lo que es el próximo novilunio, donde vamos a empezar ya con todas lo que son las fiestas de otoño, en la forma de verlo del hemisferio norte, y de primavera de nuestra forma de ver desde el sur, ¿no? Vamos a tener ahí el primer novilunio con la fiesta de trompetas y después con día de expiación, 10 días después vamos a estar seguramente con programación, así que no se pierdan de ver siempre ahí nuestras redes sociales, el canal de Tiempo de Reunión, para estar atentos, ¿no? A los que son las fechas y por supuesto, como habíamos mencionado al principio, también lo que va a ser el evento de Cabañas, donde si bien va a ser presencial, también vamos a estar grabando y vamos a estar compartiendo, si es que podemos, en vivo, ¿no? De forma online también, para que Ujú. los que no han podido venir o están muy lejos y están solos también puedan disfrutar igualmente de todas las predicaciones. Bueno, gracias. Gracias, Roberto, y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado y feliz sábado. Feliz sábado. Chao.